Hola, buenas tardes. Soy la doctora Patricia. En este segmento de Consejos para la Salud vamos a hablar de los tratamientos que están disponibles para COVID y por qué es importante que sepamos de ellos. Antes de pasar al tratamiento para COVID, me gustaría hablar de qué está pasando con la pandemia. La CDC reportó que aproximadamente 66% de las personas han recibido vacunas, es decir, 2 dosis. No están hablando de los refuerzos, pero 66% significa que 34% de las personas en todo el país no han recibido vacuna. Es decir, de cada 3 personas en todo el país, una no ha recibido vacuna, una tercera parte. Algunas personas de este 66% han recibido refuerzos o boosters, y con la disminución en el número de casos y en el número de hospitalizaciones, la sensación o la idea es de la gran parte de la población, o la mayor parte de la población, es que ya no hay pandemia, que ya la superamos, o que somos invulnerables. Y esto, pues, no es tan real ni tan concreto, porque si pensamos, hay estados en el noreste del país que están empezando a tener un incremento en el número de hospitalizaciones, un incremento hasta del 40% en el número de hospitalizaciones. Y algo que también es mucho más preocupante es que hay nuevas variantes o subvariantes de las que tenemos en este momento que son aún más contagiosas. Recordemos el cambio que han ido teniendo, o las mutaciones que han ido teniendo los virus. Ha favorecido que estos virus sean cada vez más contagiosos. Omicron causó una gran ola, y después de Omicron, que es BA.1, tuvimos a BA.2, que ahorita es el causante de más del 60% de las infecciones, o del 90% de las infecciones. Hay nuevos descritos, que es el BA.2.12.1. Este se descubrió en Nueva York, pero ahora se cree que es causante de entre 40 y 60% de las infecciones en 6 estados, pero sobre todo en la mayor parte de los estados en el noreste del país. El problema con nuevas subvariantes o nuevas variantes es la contagiosidad. Y hablando de contagiosidad, les decía, Omicron causó una gran ola al principio del 2022, y la CDC ha estado haciendo análisis de muestras sanguíneas, de todas las muestras sanguíneas que se toman para todas las personas, por los exámenes físicos anuales, por exámenes antes de la cirugía, por admisiones a hospital, por admisiones a urgencias. Todas estas muestras que se han ido tomando de todas las personas que acuden a hospitales o clínicas se han mandado para hacer análisis de anticuerpos. Se separan los anticuerpos causados por vacuna y los anticuerpos causados por infección. Y la CDC reporta que aproximadamente el 60% de los adultos en el país tienen anticuerpos causados por infección. Pero esto es más alarmante aún con los niños. El 75% de los niños de todas estas muestras analizadas muestran anticuerpos por infección. Algo que es preocupante es que la mayor parte de las personas tiende a pensar que los niños no se enferman. Recordemos, los niños se enferman. Afortunadamente no tienen muchos síntomas. Sin embargo, como todas las infecciones de COVID, tienen la probabilidad de complicaciones. El síndrome de inflamación multisistémica de los niños, o el COVID de larga duración, que afecta a niños o adultos. Por eso es importante evitar la infección. Y además de estos números que son preocupantes, también la CDC reporta que el número de muertes continúa debidas al COVID. Y a partir de enero se ha encontrado que el número de muertes en mayores de 75 años se ha ido incrementando. Les voy a compartir un par de gráficas que fueron muy bien elaboradas por el Washington Post. Y en la primera vemos que, si bien con Omicron hubo un incremento en el número de casos en todos los grupos de edad, en el grupo de edad de menores de 17 años, este incremento es aún más importante. Se ve la inclinación tan importante de la gráfica. Y en la siguiente gráfica hablamos de la frecuencia de muertes. También se comparan los grupos de menores de 50, del 50 a 74, y los mayores de 75, sobre todo entre enero y abril del 2022, y se ve la curva de incremento de los mayores de 75 años. Ahora sí, hablemos de los tratamientos disponibles para COVID y por qué son importantes. Acuérdense que estos tratamientos fueron aprobados por la FDA en caso de urgencia, y tenemos anticuerpos monoclonales o monoclonal antibodies, y tenemos por otro lado a los antivirales. Se necesita
una prueba PCR positiva para poder recibir estos tratamientos y la recomendación de tratamiento por un médico. La Casa Blanca acaba de lanzar justo esta semana, la semana pasada, un nuevo programa en una campaña que se llama Test and Treat o TIT. Hágase la prueba y reciba tratamiento. Y esto va encaminado a que si ustedes son personas de alto riesgo o si ustedes están enfermos y se sienten mal, vayan y se hagan la prueba, y si la prueba es positiva, con una prueba de PCR, en el mismo lugar, en la farmacia, les van a dar el tratamiento sin la necesidad de que sean vistos por un médico. Este es un programa federal. ¿Qué personas que tienen una prueba positiva de PCR son candidatas a tratamiento? No todo el mundo, pero son candidatas a tratamiento todas aquellas que tienen riesgo de tener una enfermedad muy severa que puede llevarlos a hospitalizarse o a morirse. Mayores de 65 años, pero en particular los mayores de 75 años, personas con problemas inmunes, aquellos que tienen inmunodeficiencias o que tienen problemas de autoinmunidad, que necesitan tratamiento que disminuya esta inmunidad agresiva que tienen contra ellos mismos, o aquellas personas que están recibiendo tratamiento para cáncer o algunos con padecimientos crónicos no controlados que no les permiten desarrollar una buena respuesta a vacunas. Pacientes se hagan la prueba, y si la prueba es positiva, con una prueba de PCR, en el mismo lugar, en la farmacia, les van a dar el tratamiento sin la necesidad de que sean vistos por un médico. Este es un programa federal. ¿Qué personas que tienen una prueba positiva de PCR son candidatas a tratamiento? No todo el mundo, pero son candidatas a tratamiento todas aquellas que tienen riesgo de tener una enfermedad muy severa que puede llevarlos a hospitalizarse o a morirse. Mayores de 65 años, pero en particular los mayores de 75 años, personas con problemas inmunes, aquellos que tienen inmunodeficiencias o que tienen problemas de autoinmunidad, que necesitan tratamiento que disminuya esta inmunidad agresiva que tienen contra ellos mismos, o aquellas personas que están recibiendo tratamiento para cáncer o algunos con padecimientos crónicos no controlados que no les permiten desarrollar una buena respuesta a vacunas, pacientes con diabetes sin control o personas con obesidad extrema. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Son sustancias que se producen, compuestos químicos que se producen en un laboratorio, que lo que hacen es evitar que el virus se una a las bacterias, los bloquean, y al evitar que el virus se una a las células sanas, al evitar esta unión entre el virus y las células sanas, inhiben la enfermedad como tal, inhiben el proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que necesitan? ¿De qué se trata este tratamiento? Tiene que ser indicado entre el día 1 y día 7 a partir del inicio de los síntomas. Se aplica en una clínica o en un hospital. Es una infusión que se pone en la vena, dura entre 1 y 3 horas, y hay 4 tipos, pero solo hay uno que es efectivo contra Omicron y contra las subvariantes de Omicron, o esperamos que sea efectivo también contra las subvariantes de Omicron, y este tratamiento reduce la hospitalización y la severidad en un 80%. Sin embargo, como todos los tratamientos, puede tener efectos negativos. Dentro de los efectos negativos descritos están reacciones alérgicas muy importantes como fiebre, náusea, escalofrío, dificultad para respirar. Por eso es importante que se ponga en un hospital y que sea bajo la supervisión de un médico. Uno de los detalles importantes para aquellas personas que reciben anticuerpos monoclonales es que circulan aproximadamente 90 días en su sistema, por lo que no pueden recibir una vacuna, puesto que bloquearían a la vacuna y no se podría formar los propios anticuerpos una vez recibida la vacuna. Por eso, una vez que recibe anticuerpos monoclonales, tiene que esperar 90 días antes de poderse vacunar. El otro grupo de tratamiento del que les hablaba son antivirales, que van a evitar el que cuando un virus infecte a una célula, este virus pueda usar el material genético de la célula para reproducirse. Entonces evitan la reproducción de los virus y en consecuencia el que se puedan propagar y puedan producir infección o puedan infectar a otras personas. Hay 2 tipos de antivirales. La ventaja de estos es que son tabletas que pueden tomarse vía oral.
Uno de ellos es Paxlovid y otro es la Gebrio. Paxlovid a partir de los 12, la Gebrio a partir de los 18 años. El mejor resultado se obtiene cuando se toman entre el día 1 y el día 5 a partir de que empiezan los síntomas y tienen una mejor respuesta que los anticuerpos monoclonales con una supresión de hospitalización o severidad hasta el 90%. Sin embargo, aquellas personas de riesgo alto que son embarazadas, están lactando, están recibiendo anticonceptivos hormonales o tienen problemas de riñón o de hígado importantes, necesitan consultar con un médico antes de tomar este tratamiento para que el médico los ayude a decidir si son candidatos. Entonces, recuerde, si usted tiene riesgo de enfermedad severa o aunque no esté clasificado como un individuo de alto riesgo, pero si usted se siente muy mal, hágase una prueba. Si tuvo contacto con una persona positiva, hágase una prueba entre el día 3 y el día 5 después del contacto. Y también recuerde que a pesar de que su prueba salga negativa, es muy importante que se mantenga con cubrebocas para evitar contagiar a su familia. Aún con pruebas negativas, si usted tiene síntomas, use cubrebocas adentro de casa, ventile su casa y si tiene una prueba positiva de PCR, inmediatamente contacte a su médico. O si está en el programa de prueba y tratamiento, solicite el tratamiento. Con todo esto que les acabo de comentar, llegamos a la conclusión de que la forma más efectiva de prevenir o primero disminuir la probabilidad de contagio, pero sobre todo prevenir la severidad de la infección y en consecuencia la hospitalización y la muerte son las vacunas. Es lo más fácil, es lo más rápido, lo más conveniente y nos evita el riesgo de no solo de infección, sino de tener problemas secundarios a la infección. Entonces, recuerde, las vacunas son eficaces, son gratuitas. Si usted no se ha vacunado, por favor, vacúnese. Si ya recibió una dosis, pero no ha recibido la segunda y tiene dudas, hágalo, vacúnese. Si no ha recibido sus refuerzos y ya pasaron más de 5 meses después de que recibió Pfizer o Moderna o más de 2 meses después de que recibió Johnson & Johnson, también aplíquese su vacuna. Sin lugar a dudas, las personas que no se han vacunado tienen entre 7 y 8 veces más riesgo de morir que una persona vacunada, aún sean adultos mayores. Entonces, si usted tiene personas de riesgo alto en su casa y usted no se ha vacunado, vacúnese por ellos, o tiene adultos mayores, vacúnese por ellos, ¿ok? Si tiene dudas o preguntas, llámenos. Con todo gusto atenderemos sus preguntas y trataremos de darles solución. Que tenga buena tarde. Hasta luego.